Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta linda y mañana preciosa. Gracias por estar con nosotros a través de Radio Adoración, retransmitiendo para Nicaragua y también para Nueva York. Les saludamos en este día miércoles a esta hora. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa Tendencias de nuestro tiempo, que es traído los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Saludamos a Radio Chalón y la frecuencia de La Paz en Chinandega, Nicaragua, también a Radio Estéreo Vida. También agradecemos su preferencia por estar escuchando este programa Tendencias de nuestro tiempo. Saludamos a Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, a nuestro hermano Gamaliel. También, ya está el pastor con nosotros, el pastor Natividad Ramos, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y trayendo esta preciosa enseñanza sobre la carta a los romanos. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, estimados hermanos. Bueno, yo también me sumo a la gratitud suya, hermano Isaí, a nuestros hermanos de Nueva York, hermano Gamaliel, y a nuestros hermanos de las difusoras en Nicaragua. Y le agradecemos a Dios, antes que nada, por esta bendición de concedernos participar reflexionando sobre su preciosa palabra. Eso ya es un privilegio de por sí, muy grande.
Entonces, gracias también por todos nuestros hermanos del auditorio que con toda generosidad nos acompañan y nos permiten presentar este cuerpo de ideas, porque la Escritura es un cuerpo de ideas precioso, y quien aprende la doctrina aprende el criterio de Dios en las cosas. Por eso es que el creyente que aprende doctrina es un creyente que se construye, que se consolida y que se hace un creyente que dure. Que esa es una cuestión fundamental, construir creyentes duraderos. Muy bien, mis hermanos, pues estamos en la carta a los Romanos y prácticamente ya estamos en la recta final, ya saliendo de este territorio del que realmente nos hemos enamorado, porque el apóstol nos ha presentado un cuerpo de ideas verdaderamente extraordinario. Y voy a entrar entonces, nos quedan solamente 2 mensajes, el del día de hoy y el del día viernes, y estaremos con esto cerrando esta carta. Desde luego, no olvide que lo grueso del aspecto doctrinario estuvo entre el capítulo 1 y el capítulo 11, pero ahora que Pablo está ya por despedirse, también nos regala tesoros muy preciosos que no podemos hacerlos a un lado. Hay que tomarlos en nuestras manos, ponerlos en nuestro corazón y disfrutar estas cosas. Y yo voy a leer esta vez en el capítulo 14, del versículo 1 al 10. Dice el apóstol: recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro, que es débil, come legumbres. Sin duda era un vegetariano. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su señor esté en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para levantarle, para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos, como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Qué interesante. Así que dije, estamos ya prácticamente en la recta final, y con esta carta a los Romanos, que con este mensaje diríamos es casi nuestra despedida de esta carta tan preciosa, que según creo que la apreciación generalizada o mayoritaria en todos los tiempos, y cuando menos para mí también, es que esta carta ha resultado un verdadero tesoro. Mire, Pablo nos ha llevado en realidad a verdaderas alturas de la fe, de la doctrina de Jesucristo. Hemos sido llevados por territorio donde jamás ningún grande había pisado, y nos hemos nosotros
sentido privilegiados de que haya abierto para nosotros esos misterios escondidos en Dios desde la misma eternidad. Por eso dije verdaderos edificios de la fe, donde se han visto las cosas, voy a decirlo de esta manera, a nivel ejecutivo. Pablo era un ejecutivo de Dios, que nos dijo cosas más altas que los mismos reyes y cualquier grande. Y yo espero que usted pues haya disfrutado esto. Es cierto que en la carta a los Efesios el apóstol Pablo dijo a la iglesia que a él le habían encargado revelar el misterio escondido en Dios. Es decir, porque a él el Señor Jesús le reveló el misterio de la piedad, le explicó el evangelio, a él particularmente. De tal manera que tenía en sus manos una revelación directa de parte del Señor Jesús. Y él dijo, yo no conferí con carne y sangre, o sea, a mí no me lo enseñó Pedro, ni Juan, ni Santiago, que parecían ser algo, dijo. A mí me lo explicó el Señor Jesús. De tal manera que es la razón por la cual el apóstol se ha desbordado y nos ha regalado esta doctrina preciosa de la salvación por la fe. Y estoy diciendo estas cosas por una razón deliberada. Estoy pidiéndoles, vean ustedes a qué alturas ejecutivas han dado Pablo. Cosas que habían estado escondidas en el corazón de Dios desde la misma eternidad. Bueno, y lo digo por la razón de que me parece injusto, muy injusto, me pareció siempre. Claro, estoy diciéndolo así para marcar esta idea, me parecería muy injusto de la manera como está terminando esta carta. Oiga, es que nos tienen puestos a esas cosas de grandeza, y en vez de hablarnos de nuevo de más cosas entre grandes, de esas que trascienden, que sí valen la pena, desciende o tiene que descender desde esas alturas donde nos ha estado a enseñar para atender cosas que bien pudiéramos decir que no valen la pena. Ahora, este es un decir. Trivialidades como estas entre creyentes que han armado, dos creyentes que habían armado una verdadera trifulca. Y les preguntaría a ellos, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa de esta discusión que ha hecho que el rostro de ustedes se vea hasta cambiado? Insisto, déjeme ir de nuevo. El apóstol Pablo está viendo a dos creyentes que tienen un verdadero debate, una discusión acalorada. Y al preguntar cuál es la causa de que ellos estuvieran con ese ánimo tan exaltado, hace que uno le conteste, bueno, es que yo le digo que podemos comer de todo. Y él me dice que no, que debo comer legumbres. Y yo tengo que pensar, ¿es justo terminar una carta tan grandiosa de esta manera? Resolviendo problemas, digo, de lo que yo con cierta ironía dije, de hermanos lechugueros. No es justo. Donde Pablo nos ha hecho ver lo eterno. Pero este hermano, uno de los dos, muy serio, insiste que sí, que él sostiene que se debe comer legumbres. Como si lo que él está contendiendo fue un asunto de vida o muerte. Porque a veces las cuestiones alimenticias
llegan a convertirse prácticamente casi en una religión, como si fuera un asunto a las alturas del mismo cielo. Y yo digo, santo Dios, pero ante ese inconveniente, como ha sido mi costumbre, y al ver a estos creyentes enfrascados en esa discusión, tengo que voltear a ver a Pablo para preguntarle, pero estos hermanos que están discutiendo esas cosas tan triviales, ¿van rumbo al cielo? Ellos son prospectos para alcanzar estado tan sublime de ser exaltados un día a semejanza de Cristo. ¿Y de lo que están hablando? Muy paciente, el apóstol diría que sí. Que la intención de Dios es que todos sean dignos de esa posición. Y tengo que decir, hermanos, del auditorio esta mañana, bendita paciencia de Dios. Bendita paciencia de Dios que ha tenido con estos dos. Pero espéreme tantito, que ha tenido con todos. Y de nuevo le digo, hermano Pablo, está bien, pero ¿vas a dedicarles tu tiempo tan valioso a estos dos, siendo que tú eres un ejecutivo del reino? Imagínense lo que eso implica. Y en mi lógica de la fe, digo, agregando algo de parte mía, podría oír al Hijo de Dios diciéndole, Pablo, dedícales tiempo a estos latosos, y con ellos a los latosos de todos los siglos, porque los rescaté a muy alto precio. Y quiero que alcancen ellos a ser dignos de ser reunidos con los grandes creyentes de todos los siglos. Y claro, más me sorprende mi Señor. Y es cierto, ¿dónde estaríamos si Él no hubiera sido tan bueno, tan considerado conmigo? Tengo que reconocer que ha sido misericordioso, habiendo muchos hombres mejores que yo. Me ha querido sostener en el ministerio. Así que trato de ver a esos que han estado enfrascados en tal discusión, y los veo a los dos, y me parece que uno de ellos es un creyente maduro en la fe. Es decir, conoce la doctrina, está arraigado, no tiene problema para entender. Como dijo Pablo allá con los corintios, que algunos andaban muy sentidos que porque algún hermano compró en la carnicería y se decía que la ofrecían a los dioses. Y Pablo dijo, miren, el ídolo no es nada. Pablo diría, yo soy un hombre que entiendo bien las cosas, el ídolo no es nada. Así que yo voy a la carnicería, no pregunto, compro la carne, y esto lo estoy diciendo yo. Vengo a mi casa, la guiso, oro, le doy gracias a Dios y me la como. El ídolo es nada, no es nada. Sí, es cierto, pero si algún hermano débil me ve a mí que ando haciendo eso, se va a dañar. Y voy a pecar contra Cristo que murió por ese hermano debilucho. Y es el acto de la consideración. Puede haber cosas que son muy legítimas, pero dijo Pablo, no todo nos conviene, y destruir a un creyente que es débil en su fe es un acto, una agresión muy peligrosa. Y este hermano maduro en la fe, como es fuerte en la fe, es decir, fuerte en la doctrina, en el entendimiento, conoce y por lo tanto le sostiene ante su cara a ese otro hermano
que lo quiere obligar a que coma legumbres y que, bueno, cosas por el estilo, quién sabe cuántas cosas. Y lo hace con mucha razón. No, mi hermano, yo puedo comer de todo. Se acabó eso de que esto sí y esto no. Pero luego veo al otro, a ese otro hermano, y tiene facha de un creyente debilucho en la fe. Y usted me va a decir, un momento, hermano Ramos, ¿y cómo puede usted saber que ese hermano es débil en la fe? Le digo, bueno, es que lo he observado por un buen tiempo y he visto que por todo se siente. Ándele, hay mucho creyente muy sentido. Es inmaduro, es como el niño que se enoja, agarra las canicas y se va. El creyente maduro tiene que ser estable, suceda lo que suceda. El otro, el fuerte en la fe, no hace eso. Pero a pesar de toda la doctrina que tiene, fíjese bien, a pesar de toda la doctrina que tiene una gran deficiencia. Y que Pablo está tratando ahí. ¿Cuál? Que no es un hermano muy tolerante. Es esos que dicen, yo no le aguanto mucho a medio mundo. Conmigo poquito. Y entonces llega a ser hasta despiadado. Así que espéreme tantito. Este problema, le digo, de cosas de esa naturaleza, que sí come legumbres, que no como legumbres, que yo, bueno, oye, entonces yo digo que va a ser Pablo, el ejecutivo, desciende de las alturas, de donde nos ha estado enseñando cosas ejecutivas, trascendentes, sumamente importantes, y pisa tierra otra vez. Y empieza a escribir el capítulo 14, y dice en el verso 1, recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, para andar discutiendo ciertos puntos que generan siempre conflicto. Y la verdad es que Pablo, tengo que reconocer que hasta resolviendo asuntos de los lechugueros se portó como un ejecutivo. Alabado sea Dios. Porque aún las cosas pequeñas de la iglesia las atendía con esa jerarquía, con esa grandeza, la grandeza de un ejecutivo de Cristo. Hasta cuando atendía esas cosas que podemos decir no valen la pena, no es para tanto. E hizo que me interesara yo también y traté de descubrir qué era lo que iba a hacer, porque a mí me parecía algo sin trascendencia, algo así como, hermano Pablo, pues que se las arreglen solos, si pueden y si quieren. Pero veo a Pablo muy cuidadoso y tengo que preguntarle qué cosa hacía, y él me dijo que iba a ser algo muy necesario, pues esos pequeños detalles podían llegar a ser tan dañinos, eran detalles aparentemente inofensivos, pero eran peligrosos, que Salomón en su canto de amor a su amada trata de cuidar hasta el más mínimo detalle de que le destruyeran los amores con su amada. E invoca a los cazadores en Cantares 2:15 y les dice, cazadnos las zorras. Y agrega algo así como, pero las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y la idea es que son esas pequeñas cosas que no tienen trascendencia, que no son, por lo tanto, pero que son demasiado destructivas.
Y entonces lo que hace Pablo cobra para mí mucha seriedad. Y me dice, mira, voy a hacer algo muy necesario para la conservación saludable de la iglesia. Cuando él me marca esa rayita, es que esto puede causar problemas a la salud de la iglesia. Entonces voy a resolver esto pensando en que estoy ayudando a la iglesia, y les propone un remedio muy acertado. Y es que los más fuertes ayuden a los más débiles a sostenerse, que los más aventajados en la doctrina soporten a los más ignorantes, y que lo hagan con bondad, porque en el capítulo anterior sigue hablando todavía del amor. Porque no pueden olvidar, mis hermanos, no podemos olvidar que Dios nos ha favorecido, que algunos Dios los ha puesto como muy aventajados, y que alguien sea un aventajado en el cuerpo de Cristo no debe ser motivo para que cometa abusos con sus hermanos, ni desprecios, ni burlas, ni ironías. Porque la sabiduría cristiana jamás conduce al creyente al orgullo. En el mensaje pasado hablamos de eso, del orgullo, y muchos menos a ser despreciativos. Por el contrario, quien más gracia ha recibido, mayor obligación tiene de ayudar a sus hermanos de una manera eficiente, que los ponga de pie y no que los arruine. Porque hay algunos que tienen cada manera de decir las cosas que arruinan el alma de cualquiera, hasta de una piedra. Y eso que Pablo dijo a los de Roma era necesario por causa indiscutiblemente de muchos miembros de la iglesia, donde muchos eran judíos, y quizá no se habían podido desligar de sus formas de pensamiento propio, de sus costumbres, o bien quizá no lo fuera, simplemente era un punto de vista de ese creyente. Y yo dije, porque de veras, eso incluso del vegetarianismo, a veces hace que la gente, mire, yo he visto creyentes que no defenderán a Cristo, pero con qué bravura defienden el punto de vista vegetariano. Por amor de Dios, Cristo es primero que nada. Y entonces Pablo dice, aquí hay un problema con la consideración cristiana. ¿Cómo aplicarlo a nosotros, donde al parecer ninguno tenía raíces judías, o bien quizá raíces gnósticas de la meditación trascendental, que promueve tanto el alimento naturista, por aquello de la armonía con el infinito, de Ralph Waldo Trine y de todos los trascendentalistas y gnósticos de todos los tiempos? Porque he dicho, tanto el gnosticismo como los judaizantes han sido eternos parásitos del cristianismo, eternos. Entonces debe haber una aplicación, y es que el creyente maduro debe ser cuidadoso en todo lo que habla. Pero ¿quiénes son esos débiles en la fe? Evidentemente son hermanos que sin duda son nuevos en la conversión a Cristo, que apenas han despertado a la vida gloriosa en Cristo, pero que por falta de esa cortesía de los fuertes y cuidado en Cristo, los hacen caer en confusiones, porque muchos de los problemas nacen del hablar, y lo voy a decir así, con excelente descuido, que desemboca en cuestiones de contienda. Por eso, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
Con cuánta razón Santiago habló acerca del peligro de la lengua. Cosas que causan confusión en esa gente, en esos creyentes débiles, o siembran dudas en ellos. Llamemos a eso ética cristiana. Yo creo que estas cosas que estamos tratando, indiscutiblemente, deben ustedes convertirlas en materia prima para el trato con los demás hermanos. Yo digo, la iglesia es el mejor lugar para reunirse los hijos de Dios y no hacer de la iglesia un campo de batalla. Y al hablar de iglesia estoy usando como si estuviera hablando del templo, del lugar donde se congrega uno. Yo entiendo una cosa y otra, pero déjeme decirlo así: ir a la iglesia es como ir a un refrigerio, a un solaz, y no a una contienda, no a un campo de batalla, de ninguna manera. De tal manera que en el verso 13 dice: el que come no menosprecia al que no come. Es decir, hacía burla de ese hermano. Porque hay hermanos muy burlistas. Yo espero que estas cosas sean erradicadas de nuestros corazones para tener una comunidad en Cristo muy saludable, es preciosa. Pero el que no come, no ande juzgando al que come, porque Dios lo ha levantado. Pero, ¿cómo pudo ser esta vez eso? Pudo ser otro el motivo. Por lo que vamos entonces, mis hermanos, a ver este mandato del apóstol de otra manera, y que podamos titularlo como un consejo, que sería algo como esto: hermanos, no pongan el corazón en cosas que no valen la pena. ¿Y cuántas veces la gente en la iglesia habla, discute, alega y pone en su corazón las cosas que no son trascendentes? Invierte el orden de las cosas como si estas fueran las valiosas, las importantes, y viven, por supuesto, tiempos muy amargos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, mencioné también ayer, es habitar los hermanos igualmente en uno, porque allí y no en otra parte, envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, diría Pablo, yo quiero pedirles, rogarles, si vale la pena, que no pongan el corazón en esas cosas que no valen la pena. Y yo les digo a mis hermanos del auditorio esta mañana que esta es una buena receta para una feliz vida congregacional. De tal manera que usted, cuando diga vamos a la iglesia, sienta que el corazón le salta de alegría, con expectación vaya a la reunión, pensando qué habrá para usted de parte del Señor esta mañana. ¿Qué le va a dar el Señor o qué le va a dar usted al Señor? Alabanza, sacrificio de labios. Por supuesto, una vida feliz entre creyentes. Y hay una razón muy valedera, porque si hoy somos miembros de la misma congregación, no debemos pensar que nuestras actuaciones, que nuestras actitudes, mientras participamos de la vida congregacional, sea allí donde usted esté ahorita o esté luego en otra parte por razones justificadas, y yo estoy hablando de razones justificadas, no debemos pensarnos haciendo las cosas como si fueran para nosotros, puesto que la vida entera como congregación, dice Pablo que debe entenderse y que debemos entenderla
como vidas dedicadas para la gloria de Dios. Y eso no glorifica al Señor. Y lo que hacemos, debemos hacerlo como quien mira a Dios mientras hace lo que hace. Y es entonces que Pablo, mis hermanos, como siempre con la habilidad clásica en él, nos cierra el camino. Nos cierra el camino quitándonos o poniendo en nuestro corazón que no tenemos derecho de juzgar a otros. Dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Y usted dirá, hermano Ramos, ¿y eso qué? Es que ese hermano no es siervo suyo, mi hermano. Usted no lo compró. Usted no lo salvó. Entonces, si a usted no le costó, no comete el error de arruinarlo. Porque no es siervo suyo, dice, sino siervo del Señor. Y Pablo está apelando a la ley civil de ese tiempo, del Imperio Romano, que nadie podía otorgarse el derecho de juzgar a quien era siervo de otro. Y Pablo aplica eso y les dice, ¿cómo te crees con derecho a juzgar a tu hermano, el cual no está pecando? Es muy distinto cuando usted viere a su hermano pecar, y aún viéndolo pecar, no a nombre de la piedad lo exhiba ante todo mundo. No. Hable con él en privado. Hable con él en privado. Quizá eso sea más que suficiente para que ese hermano corrija, se enderece su vida. Es que usted tiene que probar antes que nada ese camino, el camino de la conmiseración, no el camino del insulto o de exhibir a alguien. Esto ha destruido a mucha gente. Y así él no quiere y quiere seguir pecando, entonces las cosas se llevan más arriba, pero ya no se vició el procedimiento. Y que aún más está usando de libertad ese hermano de decidir en asuntos que podemos llamar como asuntos de carácter secundario, para hacerlo a su manera, para que haga las cosas como a usted le gusta que se hagan. Ese poder, dijo Pablo, corresponde solo al Señor. Y dice, para su Señor está en pie o cae. Pero hace una promesa para ese creyente debilucho. Si usted se mantiene al margen con inteligencia y no interviene destruyendo a ese creyente débil, se lo voy a leer, la promesa que hay. Se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarlo. No se le adelante al Señor. Dé oportunidad para que el Señor levante con su poder a ese creyente a una condición de un creyente fortalecido. Así que no intervenga en cosas que no tienen trascendencia de pecado, para que no vaya usted a confundir. Y ahora el apóstol se dirige de nuevo a ese creyente que se entiende como un fortachón de la fe. Usted sabe, creyentes así. Y primero, que se abstenga de condenar. Y segundo, a que se conduzca teniendo en su alma la esperanza de que ese hermano débil llegará a ser tan fuerte como usted, si usted no lo arruina antes. Es que hay que tener mucha consideración con aquellos por los que Cristo murió. No le arruine el rebaño al Señor, en cuyo caso tendrá que responder al Señor de aquel siervo. Y yo le diría, Pablo,
Pero ¿en qué te basas para pensar que ese debilucho puede llegar a ser un hermano fuerte? Y él diría, ¿no oíste que me apoyé en el poder de Dios? Porque cuando Dios empieza una obra, hermano, grábese esto para todas las cosas, incluso cuando usted viva un momento de conflicto donde ya no encuentre la salida, pero usted llega a ver que el Señor dio un paso, ya la hizo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da un paso, da a los demás. Él nunca deja las cosas incompletas. De tal manera que partiendo de un estado de debilidad, el Señor continuará operando en ese creyente hasta hacerlo fuerte. Permítame, hermano, ese hermano fuerte. Mira, si Dios tiene esperanza que puede construir a ese debilucho, ¿quién eres tú para cancelar esa esperanza? Para arruinarla. Pero ¿de quién está hablando? Si usted regresa al verso 1, descubrirá que muchos venían desde luego del judaísmo y traían ideas de lo que se debe comer y lo que no se debe comer. De lo que dice Pablo, algunos ponen cuidado en los días, otros no tienen cuidado de los días, igual que Pedro, porque si hubieran tenido un claro conocimiento, pensarían de otro modo. Y no solo eso, sino alegaban sobre los días a observarse. Y digo porque venían del judaísmo, cosa que era por la ignorancia en Cristo. Pero dale tiempo a que aprenda la fe ese hermano. Enséñale con paciencia o deja que sea enseñado por su pastor con paciencia. Y por eso es que a algunos creyentes les gusta hacerla de pastor sin tener la responsabilidad de pastor. Y lo lleva hasta el versículo 7, donde da una razón muy valedera por lo que he dicho. Y lo dice como quien habla de parte de una congregación. Pues vea cómo le dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Entonces nada de lo que hacemos, en modo alguno, debe ser entendido como si fuera para nosotros, o por causa nuestra. Y si entendemos esto, no podemos ni siquiera imaginar que cuando arruinamos la vida de otro creyente, de otro hermano, lo hacemos en representación, ¿acaso de quien nos amó hasta la muerte? Y muerte de cruz. Pero si tuviéramos tantito cuidado y viéramos a Cristo quien murió por cada uno de nosotros, nuestras manos se extenderían a favor de ese creyente latoso y débil, pero que puede ser construido, porque esa es la esperanza que Pablo explicó que Dios tenía. Y eso sí podemos hacerlo en su representación, porque eso es lo que él hizo. Así que vea usted a Pablo atendiendo a estos dos hermanos. ¿A quiénes? ¿Al fuerte y al débil? Se puso en medio de los dos. Se puso en medio de los dos, porque lo que él hace, lo hace para Cristo. Por lo que en el verso 8 agrega, que si vivimos para el Señor, vivimos. Yo dije que vivimos para Cristo. Sin embargo, vivir para Cristo no es el todo. Por más intensamente que vivamos para el Señor, es necesario que aún nuestra muerte sea para Él, en honor a Él. Es decir, ¿qué tanto de nuestra vida como nuestra muerte es producto de su voluntad? Qué precioso. Y el apóstol añade una razón
al decir que vivamos o muramos, de Él somos. Por eso, aunque nuestra vida sea prolongada, aún en condiciones difíciles, es una perversión de su derecho de propiedad que un creyente desee morir antes de tiempo, porque usted no es propio, usted lo compraron. Si vive el tiempo que tenga que vivir, le pertenece a Cristo. Y si usted muere, no muere a título propio ni a capricho suyo, usted muere para Cristo. Y en el verso 9 Pablo da la razón, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos, porque los dos imperios le pertenecen, el de la vida y el de la muerte. Y el verso 10 cierra: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hemos de estar ante el tribunal de Cristo. ¿Qué le parece? Hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Por consecuencia, allí todas las cosas serán traídas a luz. Hermano Isaí, yo espero que estos mensajes, estas reflexiones, nos ayuden, en este caso, a practicar la consideración cristiana y no ser sobregirados ni extralimitarnos en el trato a los demás creyentes, sino que pensando en que es un redimido y pensando en cómo podemos ayudarlo a construirse. No estoy diciendo que se consientan sus pecados, estoy diciendo que tengamos consideración que es una oveja débil que va tambaleante y que entonces vamos a apoyarlo para que llegue a ser un creyente vigoroso. Hermano Isaí, gracias por habernos recibido. Gracias a nuestros hermanos de Nueva York y de Nicaragua y nuestros hermanos donde quiera que nos están escuchando. Nuestro deseo, mi deseo, es que usted se quede con sus manos llenas de riquezas de esta fe preciosa, y que el viernes sabremos de terminar esta carta y el lunes empezamos con otras cartas verdaderamente extraordinarias, la primera de Pedro. Así que gracias, mis hermanos, este día por haberme recibido. Hermano Isaí. Gracias, pastor, a usted también por esta oportunidad que se nos ha dado de poder discernir las cosas que nuestro hermano Pablo nos presentó en este tiempo, no solamente para aquellos que estaban en aquella generación, sino una generación que aún el día de hoy se siguen dando mucho estilo de dogmas, y yo creo que es esencial lo que estamos escuchando de parte de esta enseñanza tan linda, tan maravillosa que nos ha propuesto en esta mañana. Queremos hacerle una invitación a todo el cuerpo del Señor Jesucristo y queremos que nos siga escuchando también. Muy importante sus comentarios, en el cual nosotros los recibimos a través de nuestra página en el internet, en Facebook, o también en nuestros textos que usted nos puede mandar, dándonos el agrado o alguna inquietud que usted tenga acerca de referente a alguna pregunta relacionado a lo que estamos hablando sobre la carta a los romanos. Nuestro teléfono personal en el cual usted puede mandar textos es el área 704 con el número 634-6706. Le repetimos este número, 704, ese es el área 634-6706. Estamos retransmitiendo desde el estado de Carolina del Norte, donde pues Radio Shalom, Radio Estéreo Vida, Radio Oasis Espiritual, en Radio Oración y el Pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León. Hacemos este programa para que usted sea sobreedificado sobre el fundamento que establecieron los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición que usted nos pueda sintonizar y podamos ser eficientes, como dice el Pastor Natividad, cristianos de larga duración. Es lo que necesitamos el día de hoy, donde pues
estamos bastante necesitados de doctrina sana que nos pula, que volvamos a la senda antigua, y es necesario que permanezcamos siempre en lo que hemos venido haciendo, no variar, no con las nuevas olas, sino permanecer en esta palabra. Si a mi hermano le es dañino, pues trata de evitarlo para que su alma, su vida no se pierda. Pastor, no sé si quiere hacer algún otro comentario, nos quedan algunos minutos todavía, y alguna información que usted nos quiera dar. No, en absoluto, pero agregar que reflexionemos sobre esta cuestión de la consideración cristiana, que es en gran parte la causante de muchos conflictos en las congregaciones, y que todos cerremos filas para tener una congregación y una convivencia muy sana, muy saludable, porque el Evangelio sí nos proporciona los recursos de paz y la suficiencia de realización personal como para entonces vivir una vida exitosa en Cristo. Es lo que pudiera yo decirle esta mañana, hermano Isaí. Bueno, gracias, pastor, y nos complace, nos bendice el poder escuchar la palabra del Señor tal y como está escrita. Bueno, queremos anunciarle una vez más nuestra dirección. Usted puede buscarnos en Facebook como Radio Adoración, y también puede escucharnos los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora con el pastor Natividad Ramos. Le comentamos una vez más, estamos agradecidos a Radio Estéreo en Vida en Chinandega, Nicaragua, igualmente como Radio Shalom, la frecuencia de la paz, y también a nuestro hermano Gamaliel, que muy amable nos retransmite a través de este sistema de internet. Agradecemos a usted que está aquí en la ciudad de Charlotte, también aquellos que están todavía con la expectativa de que muy pronto estaremos localmente de nuevo. Estamos haciendo grandes trámites, y yo sé que Dios está en el asunto y Dios será glorificado. Pastor, muchas gracias. Vamos a ir a nuestra identificación del programa, y le agradecemos una vez más su participación el día de hoy. Gracias, pastor. Pues que este anhelo se cumpla pronto, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones.